¿Tienes diabetes tipo 2 o conoces a alguien que la padece? Esta enfermedad afecta a millones de personas en el mundo, pero la buena noticia es que se puede controlar de forma efectiva. En este video te voy a explicar el tratamiento completo, desde los cambios en el estilo de vida hasta los medicamentos más utilizados y su mecanismo de acción. Quédate hasta el final porque entender esto puede marcar una gran diferencia en tu salud. Es la base de tratamiento incluso antes de iniciar los medicamentos. Primero nos vamos a enfocar en los cambios en los estilos de vida. Vamos a ver que la mayoría de estos cambios se basan en la pérdida de peso y hábitos dietéticos saludables, porque de no existir la obesidad, la diabetes tipo 2 sería una enfermedad poco frecuente. La primera medida es un adecuado manejo del peso. La pérdida de peso tiene un impacto directo sobre la diabetes. Se puede iniciar con una pérdida mínima de aproximadamente una reducción del 3% o más del peso corporal, pero la meta actualmente recomendada por múltiples guías es reducir entre un 5 a un 10% del peso corporal. Esto no solamente puede mejorar la sensibilidad a la insulina, sino que también incluso puede retrasar la progresión de la enfermedad. También en esta imagen nosotros podemos ver cómo inicia y progresa la diabetes tipo 2. Todo comienza con la obesidad, especialmente cuando hay un aumento de la grasa visceral. Este tipo de grasa no es inofensiva, libera ácidos grasos libres, adipocinas, que son un tipo de sustancias inflamatorias. Estas sustancias lo que van a generar es inflamación en el cuerpo y hacen que órganos como el hígado y el músculo respondan poco a la insulina. A esto se le conoce como resistencia a la insulina. Al inicio, nuestro páncreas va a intentar compensar por esto produciendo mayores niveles de insulina, que es lo que nosotros ya habíamos discutido en videos previos, que es la hiperinsulinemia. Pero con el tiempo, las células beta se van agotando y su función empieza a disminuir y empieza a haber una caída en la producción de la insulina. Es cuando surgen estos dos factores que aparece la diabetes tipo 2. Otro aspecto a mejorar en la diabetes es el aumento de la actividad física. Se dice que el ejercicio mejora la sensibilidad a la insulina y ayuda al control de la glucosa. ¿Cuáles son las recomendaciones actuales? Al menos 150 minutos por semana de ejercicio aeróbico, que puede ser de moderada intensidad o de alta intensidad. Eso nosotros lo podemos distribuir en 3 días durante la semana. También es importante no solamente el ejercicio aeróbico, sino que también el ejercicio de fuerza, o sea, el levantamiento de pesas, que estas pueden incluir 2 a 3 sesiones de ejercicio durante la semana. Hay otras formas de ejercicio, especialmente en pacientes mayores, que es más difícil que hagan estos tipos de ejercicio, ya sea aeróbico o ejercicio de fuerza, que también pueden ayudar a mejorar el control de la diabetes, que es con el simple hecho de caminar rápido, también otros ejercicios como nadar, andar en bicicleta, incluso pequeñas acciones como subir escaleras o caminar después de comer pueden ayudar. La alimentación es clave para el control de la diabetes, por eso se recomiendan ciertas modificaciones en la dieta, que incluyen una dieta rica en fibra, una disminución de los azúcares simples o refinados, como que carbohidratos los es recomendable para los pacientes diabéticos. La yuca, los frijoles, la papa dulce, los garbanzos, las papas, las lentejas, el maíz, la quinoa, se prefiere sobre azúcares refinados o comidas ultraprocesadas, como ustedes pueden ver en la imagen de la derecha. Otros alimentos que son claves para mantener un buen control glicémico son las proteínas y grasas saludables. Algunos ejemplos de estas pueden incluir el pollo, se prefiere la pechuga sin la piel, el pescado porque es especialmente rico en omega 3. ¿Qué pescado? Por ejemplo, el salmón, el atún, las sardinas, también el huevo, los lácteos bajos en grasa como el yogur natural o quesos bajos en grasa,
Las legumbres como los frijoles, las lentejas, los garbanzos también son una fuente de proteínas. Los frutos secos como el maní, las almendras, nueces, incluso la soya. Y dentro de las grasas saludables incluimos el aguacate, el aceite de oliva, los frutos secos, las semillas, los pescados grasosos como el salmón, las sardinas y el atún, que también son una fuente de grasas saludables. ¿Qué es lo que no se prefiere? Las grasas trans, comidas rápidas, frituras o embutidos, mantequilla. Además de los alimentos previamente mencionados, las verduras verdes son los mejores alimentos para personas con diabetes. Las opciones como la espinaca, el brócoli, el pepino son bajas en azúcar y además son ricas en fibra, lo que ayuda a evitar los picos de glucosa. Otro método en estos pacientes es el método del plato saludable, que es una forma fácil de organizar las comidas. Imaginemos que el plato es un reloj y la mitad del plato debe estar llena de verduras y frutas, por ejemplo, espinaca, brócoli, zanahoria, pepino. Un cuarto del plato debe tener proteínas saludables como pollo sin piel, pescado, huevos, legumbres, y el otro cuarto tiene que tener carbohidratos integrales, como por ejemplo el arroz integral, la papa, la yuca, y podemos reservar una pequeña porción de este plato para grasas saludables como el aguacate, el aceite de oliva, ciertas semillas como los nueces. Este método del plato saludable puede ayudar a controlar la glucosa, mantenerte saciado y cuidar tu corazón. Hay factores que empeoran el control de la diabetes. Esto implica limitar hábitos tóxicos como cuál es el consumo de tabaco, el consumo de alcohol, aumentar las horas de sueño a aproximadamente 6 a 8 horas diarias. La monitorización y el control de la glucosa en pacientes con diabetes es algo clave y que se tiene que realizar. ¿Por qué? Porque esto nos permite establecer metas de control de la glicemia que nos ayudan a determinar si hay ajustes farmacológicos que se tienen que realizar o hay ajustes en el estilo de vida que se tienen que enfatizar en estos pacientes. Dentro de estas metas tenemos niveles de hemoglobina glicosilada menor al 7%, niveles de glucosa en ayunas entre 80 a 130 miligramos por decilitro y niveles de glucosa postprandial menores a 180 miligramos por decilitro. Hay que tener en cuenta que no todos los pacientes son iguales, por ende estas metas deben individualizarse. En adultos mayores o en pacientes que tienen múltiples comorbilidades, las metas pueden llegar a ser menos estrictas. A continuación nos adentraremos en el siguiente pilar fundamental en el manejo de la diabetes, que es el tratamiento farmacológico. Este empieza cuando los cambios en el estilo de vida no son suficientes para controlar los niveles de glucosa en sangre. Por eso hablaremos acerca de la clasificación de los medicamentos antidiabéticos. Estos se pueden subdividir en dos grandes grupos. El primero de ellos son los agentes insulinotrópicos, que son aquellos que le dicen al páncreas que produzca más insulina, y estos a su vez se pueden subdividir en agentes insulinotrópicos dependientes de glucosa, que son aquellos medicamentos que estimulan la liberación de insulina cuando los niveles de glucosa están elevados. Dos ejemplos de estos son los agonistas GLP-1 y los inhibidores de PP4. Estos, su beneficio es que el riesgo de producir hipoglicemia es mucho menor. La hipoglicemia nos referimos con niveles de glucosa disminuidos. También tenemos los agentes insulinotrópicos independientes de glucosas, que estos, a diferencia de los anteriores, estimulan la liberación de insulina sin importar cuánto azúcar hay en sangre. Y dos ejemplos son las sulfonilureas y las meglitinidas. Estos sí aumentan el riesgo de episodios hipoglucémicos.
El segundo gran grupo de los medicamentos antidiabéticos son los agentes no insulinotrópicos, que estos medicamentos no estimulan directamente la liberación de insulina por el páncreas, pero sí pueden ayudar mediante diversos mecanismos, como aumentando la sensibilidad a la insulina o ayudando a reducir los niveles de glucosa por otros mecanismos. Y dentro de los ejemplos de estos tenemos la metformina, que disminuye la producción de glucosa por el hígado. También tenemos las tiazolidinedionas, que estas mejoran la sensibilidad de insulina en tejidos periféricos. Tenemos los inhibidores de SGLT2, que ayudan a eliminar glucosa por la orina. Y también tenemos los inhibidores de la alfa-glucosidasa, que esta es una enzima que actúa a nivel intestinal, retrasando la digestión de los carbohidratos complejos en azúcares simples, y así ayuda a mejorar el control de la glucosa postprandial. Empezaremos a hablar acerca de la metformina, ya que esta se considera como la primera línea de manejo en el control de la diabetes. Existen diversas formulaciones, como tabletas de 850 miligramos, tabletas de 500 miligramos e incluso formulaciones combinadas con otros fármacos orales antidiabéticos. La metformina pertenece a la familia de las biguanidas y sus efectos principales en el control de la diabetes lo hace primero disminuyendo la gluconeogénesis hepática, que este es un proceso por el cual el hígado puede utilizar otros sustratos aparte de los carbohidratos, como los aminoácidos, los ácidos grasos libres, el lactato, el glicerol, para la producción hepática de glucosa. También disminuye los niveles de glucosa al disminuir la absorción intestinal de esta. Aumenta la sensibilidad periférica a la insulina. ¿Cuáles son las características clínicas? La metformina es capaz de disminuir los niveles de hemoglobina glicosilada en 1.2 a un 2% durante un periodo de 3 meses. Además tiene el beneficio de que no implica riesgos de crisis hipoglicémica. ¿Por qué? Porque no estimula directamente la secreción de insulina por el páncreas. También tiene un efecto para controlar los niveles de colesterol malo, que son los niveles de LDL, y aumentar los niveles del colesterol bueno o el colesterol HDL. Además, reduce el riesgo de las complicaciones macrovasculares de la diabetes tipo 2. ¿Cuáles son los efectos adversos más comunes de este fármaco? Uno de los principales y en los que hay que tener cuidado es el riesgo de acidosis láctica por la acumulación de ácido láctico. Este es más común observarlo en pacientes mayores que tienen concentraciones del fármaco elevadas o en pacientes que tienen problemas renales. También hay un aumento de los síntomas gastrointestinales. Los pacientes pueden quejarse de diarrea, de cólicos abdominales. Otro efecto importante que hay que buscar en estos pacientes es el déficit de vitamina B12, que hay que tenerlo en cuenta, ya que la sintomatología de la deficiencia de vitamina B12 muchas veces son a nivel cognitivo y a nivel cerebral. También tenemos la disgeusia, que es un sabor metálico en la boca. También tenemos contraindicaciones importantes que hay que tener en cuenta al momento de indicar este fármaco. En pacientes con insuficiencia renal y con una tasa de filtración glomerular de menos de 30 ml por minuto, pacientes con insuficiencia cardíaca en estadios 3 o 4, pacientes con insuficiencia hepática severa, no se les debe indicar metformina. También existe un riesgo de pancreatitis crónica en pacientes con pancreatitis crónica, sepsis, inanición. En estos hay que suspender de forma temporal el uso de este medicamento. Y hay una interacción importante con los fármacos como las sulfonilureas. Entonces no se puede hacer una combinación de metforminas con las sulfonilureas, que son las que vamos a discutir a continuación. Continuaremos hablando del siguiente grupo, que son las sulfonilureas. Estos fármacos
pertenecen a los agentes insulinotrópicos independientes de glucosa. Esto significa que estimulan a la liberación de insulina por parte de las células beta del páncreas, independientemente si la glucosa está elevada o está disminuida. Incluso se ha llegado a decir que si se administran en etapas iniciales de la diabetes pueden producir una pérdida prematura de la función de las células betas, afectando la efectividad de otros fármacos, por lo cual actualmente se prefieren otros fármacos para el manejo de la diabetes. Algunos ejemplos de las sulfonilureas tenemos la glibenclamida, la glimepirida y la glipizida, y su principal mecanismo de acción se da con el bloqueo de los canales de potasio dependientes de ATP a nivel de la célula beta pancreática. Al bloquear estos canales va a haber un bloqueo de la salida del potasio de la célula, lo que va a permitir que haya una despolarización de la membrana celular y activación de los canales de calcio activados por voltaje, lo que permite una entrada de calcio a la célula y por ende la secreción de la insulina de sus gránulos. ¿Cuáles son las características clínicas principales de estos fármacos? Una de ellas es una disminución de los niveles de hemoglobina glicosilada en hasta un 1.2%. Y otro aspecto importante a mencionar es que estos fármacos no suelen indicarse a pacientes con sobrepeso por su efecto adverso, que es un aumento de peso, y tampoco suelen indicarse a pacientes que consumen alcohol, ya que existe una interacción entre el consumo de alcohol y estos fármacos que aumenta el riesgo de hipoglicemias fatales. Ahora, ¿cuáles son los efectos adversos más conocidos en estos fármacos? El primero es la hipoglicemia potencialmente mortal. ¿En qué casos hay un mayor riesgo? En pacientes que están consumiendo otros fármacos como la amiodarona, el fluconazol, el trimestoprim. También en pacientes con insuficiencia renal, ya que estos fármacos se excretan principalmente a través del riñón. Entonces, en pacientes con insuficiencia renal, esto ocasiona que el fármaco no se excrete adecuadamente y hay una acumulación de este en el cuerpo. También en pacientes con dietas o que están realizando ayuno o ejercicios extenuantes. En estos casos va a haber una disminución de la glucosa en sangre, más acordémonos el efecto de las sulfonilureas, que estas generan una secreción constante de insulina que independientemente de los niveles de glucosa. En estos pacientes los niveles de glucosa ya están disminuidos y más el efecto de las sulfonilureas, eso predispone a que haya un mayor riesgo de hipoglicemia. También un efecto adverso común es el aumento de peso, que se asocia principalmente por el efecto anabólico que tiene la insulina. Otros efectos menos comunes, pero que siempre hay que tener en cuenta, es la granulocitopenia y la anemia hemolítica y también las reacciones alérgicas. Ahora, también existen ciertas contraindicaciones importantes para este fármaco, especialmente en pacientes que han tenido alguna comorbilidad cardiovascular grave, por ejemplo, un infarto al miocardio previo, pacientes que están utilizando beta bloqueadores como por ejemplo el propanolol, el abetalol. ¿Por qué? Porque los beta bloqueadores enmascaran los síntomas de hipoglicemia. Acordémonos el mecanismo de acción de los beta bloqueadores, que ocasionan una disminución de la frecuencia cardíaca, de efectos simpáticos que se dan en un paciente con hiperglicemia, como taquicardia, sudoración. Entonces, al utilizarse en conjunto ambos fármacos, pueden enmascarar esos síntomas. La obesidad, como ya lo habíamos mencionado antes, y también la insuficiencia hepática y renal grave. Ahora explicaremos el mecanismo exacto con este esquema. Aquí tenemos como ejemplo una célula beta pancreática. Las sulfonilureas se van a unir específicamente a un receptor que se encuentra en los canales de potasio, que es el receptor SUR1. Con la unión de este hay un bloqueo, un cierre de estos canales, lo que evita que haya salida del potasio al exterior de la célula. Esto permite que haya una despolarización de la membrana celular y que esto active a los canales de calcio dependientes de voltaje.
Esto hará que entre calcio al interior de la célula y que haya una liberación de insulina. Ahora, ¿cómo se da este mecanismo en pacientes, por ejemplo, que han sufrido un infarto? Este es un ejemplo de una célula miocardíaca, o sea, una célula que está en el corazón. Cuando hay isquemia, o sea, que no hay suficiente riego sanguíneo a estas células, por ende no hay suficiente oxígeno o nutrientes, va a haber una disminución del ATP. Y como este canal de potasio es dependiente de ATP, no va a poder cerrarse, entonces van a permanecer abiertos. Esta salida constante del potasio desde el interior de la célula hasta el exterior va a ocasionar que haya una reducción de la entrada de calcio. Acordémonos que el calcio en las células del miocardio ocasiona un aumento de la contractibilidad. Entonces, esto ocurre en un paciente que ha sufrido un infarto. Al reducirse la entrada de calcio, va a haber una reducción también del trabajo cardíaco. Es una forma en la que el corazón se protege cuando existe una isquemia. Va a reducir el trabajo cardíaco, va a reducir la cantidad de nutrientes, oxígeno que necesita esa célula para sobrevivir. Ahora, ¿qué pasa cuando se le administra sulfonilureas a un paciente que ya tiene una comorbilidad como un infarto previo? Acordémonos del mecanismo de acción que ya vimos. Las sulfonilureas lo que hacen es generar el cierre de estos canales de potasio. Al haber este cierre, va a ocasionar que haya una mayor despolarización, ¿verdad? Que es una acción apuesta al preacondicionamiento isquémico que ya hemos visto. Entonces, al haber este cierre y esta despolarización, activa a estos canales de calcio dependientes de voltaje, haciendo que haya una entrada de calcio y haya un mayor trabajo cardíaco, lo que empeora, en este caso, estas células del miocardio. A continuación, seguiremos hablando de otro grupo farmacológico que son las meglitinidas. Las meglitinidas tienen un mecanismo de acción muy similar a la sulfonilurea. Vamos a discutir cómo se diferencian. Algunos ejemplos de estas son la repaglinida y la nateglinida. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Van a ver que es exactamente igual. Bloquean los canales de potasio sensibles a ATP en las células beta pancreáticas, lo que permite una despolarización de la membrana celular, la entrada de calcio y la secreción de insulina. Estas incluso se unen al mismo receptor SUR1, pero lo hacen de forma más débil y más reversible en comparación con las sulfonilureas. Por ende, por esta acción, las meglitinidas se utilizan más para controlar los picos de glucosa postprandial, o sea, los aumentos de los niveles de glucosa justo después de las comidas. ¿Cuáles son las características clínicas de estos fármacos? Estos pueden disminuir los niveles de hemoglobina glicosilada hasta en un 0.75%. Ya mencionamos que se utilizan para mejorar o controlar esos picos postprandiales y también se ha encontrado que tienen una buena tolerancia en pacientes con enfermedad renal crónica. ¿Cuáles son algunos efectos adversos? También hay un riesgo de hipoglicemia potencialmente mortal, especialmente en pacientes ya con insuficiencia renal avanzada, ¿verdad? Donde este fármaco no se puede eliminar a través de los riñones, entonces se acumula dentro del cuerpo. Otro efecto adverso, al igual que las sulfonilureas, es el aumento de peso y en casos raros se ha asociado con hepatotoxicidad. ¿Cuáles son algunas contraindicaciones importantes en pacientes con obesidad? Ya dijimos, porque hay un aumento de peso, y también en pacientes con insuficiencia hepática grave. ¿Cuál es la interacción principal de estos fármacos? Las sulfonilureas. Prácticamente ambas tienen el mismo mecanismo de acción, entonces no se deben utilizar concomitantemente, porque si se utilizan juntas van a aumentar el riesgo de hipoglicemia. A continuación hablaremos del siguiente grupo farmacológico, que son las diazolidinedionas, como por ejemplo la rosiglitazona y la pioglitazona. Estas pertenecen al grupo farmacológico no insulinotrópicos, o sea
que no dependen de la liberación de insulina de la célula beta pancreática, porque su mecanismo se basa en aumentar la sensibilidad periférica de la insulina. Ya mencionamos los dos ejemplos, la pioglitazona y la rosiglitazona. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Estas actúan a través del factor de transcripción nuclear PPAR-gamma. Ya vamos a hablar de eso en un esquema. Esto ocasiona que haya un aumento en la sensibilidad periférica a la insulina a nivel del tejido muscular y del tejido adiposo. ¿Cuáles son las características clínicas de estos fármacos? Estos disminuyen los niveles de hemoglobina glicosilada hasta en un 1%, tienen el beneficio que no hay riesgo de hipoglicemia, ya que no actúan, como lo mencioné antes, en la liberación de insulina, sino que actúan sobre la sensibilidad periférica a la insulina. Además, tienen un efecto en el control de los niveles de colesterol LDL y triglicéridos y aumentan los niveles del colesterol HDL o el colesterol bueno. Algunos efectos adversos de las tiazolidinedionas es que aumentan el riesgo de insuficiencia cardíaca, especialmente la pioglitazona. ¿Por qué? Porque estos fármacos se asocian con retención de líquidos. Cuando hay retención de líquidos, hay un aumento del volumen plasmático, lo que puede ocasionar que empeore la insuficiencia cardíaca en una paciente que ya tiene una insuficiencia preexistente o que puede desencadenar una insuficiencia cardíaca en pacientes con riesgo. También se han asociado con un aumento del riesgo de osteoporosis, ya mencionamos la retención de líquidos, y por esa retención de líquidos se asocia también a un aumento de peso. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Pacientes con insuficiencia cardíaca en estadios 3 o 4, pacientes con insuficiencia hepática, y también se ha asociado la pioglitazona con el cáncer vesical. Todavía no hay estudios amplios sobre esto, pero se prefiere no indicar este fármaco a pacientes que han tenido el antecedente de cáncer vesical o antecedentes de hematuria. Su interacción principal es con las sulfonilureas, no se deben dar o administrar juntas. Como ya mencionamos previamente, las tiazolidinedionas no actúan aumentando la secreción de insulina, sino que lo hacen mejorando la sensibilidad de esta en los tejidos periféricos. Y vamos a discutir cómo ocurre esto exactamente. Las tiazolidinedionas se unen y activan un receptor intranuclear que se denomina PPAR-gamma, o también denominado receptor activado por proliferadores de peroxisoma gamma. Este receptor actúa a nivel nuclear, modificando la expresión de genes relacionados con el metabolismo de la glucosa y los lípidos. Entonces, el mecanismo final es que actúa a nivel del músculo, a nivel del tejido adiposo, a nivel del hígado, aumentando la captación de glucosa en estos tejidos y también disminuyendo la producción hepática de glucosa. A continuación, hablaremos acerca de los agonistas del receptor del péptido similar al glucagón 1 o los agonistas GLP-1. Pero antes que nosotros hablemos de esta familia de fármacos, es importante que nosotros conozcamos qué son las hormonas incretinas y cómo estas actúan en la liberación de insulina por las células beta pancreáticas y la posterior utilización de esta insulina en la mejoría en la captación de glucosa a nivel muscular, a nivel hepático y a nivel del tejido adiposo. Cada vez que nosotros comemos, especialmente carbohidrato, estos se descomponen en nuestro sistema digestivo y la glucosa se absorbe especialmente a nivel del intestino delgado. En el intestino delgado existen dos tipos de células, que son las células L y las células K, que son las que liberan estas hormonas incretinas, que es la GLP-1 o también denominado péptido similar al glucagón 1, y la hormona incretina GIP, que es el péptido insulinotrópico dependiente de glucosa. Estas hormonas incretinas van a actuar sobre las células beta y las células alfa del páncreas.
A nivel de las células beta van a estimular que haya liberación de insulina y a nivel de las células alfa van a estimular que disminuya la liberación del glucagón, lo que va a generar una disminución de la producción de glucosa. Pero ahí mismo en las vellosidades del intestino hay otra enzima que es la dipeptidilpeptidasa 4 que se encarga de inactivar el efecto de estas incretinas. Y vamos a ver que existen otros fármacos que vamos a hablar más adelante, que son los inhibidores de esta enzima de la dipeptidilpeptidasa 4, que va a evitar que esta enzima pueda inactivar estas incretinas. Aquí también podemos ver en el segundo esquema que a nivel de lo que son las microvellosidades del intestino, específicamente duodeno y yeyuno, hay una liberación del GLP-1 activo, pero que estas enzimas de PP4 van a inactivar este GLP-1. Pero cuando se utilizan fármacos como estos inhibidores de esta enzima, va a permitir que este GLP-1 haga su acción sobre las células beta y las células alfa del páncreas, aumentando la secreción de insulina y disminuyendo la secreción de glucagón. Ahora que ya discutimos el efecto de las hormonas incretinas sobre las células beta y alfa del páncreas, pasaremos a hablar sobre los agonistas del receptor del péptido similar al glucagón 1 o los agonistas del receptor GLP-1. Estos fármacos se administran principalmente por la vía subcutánea y se pueden aplicar en el abdomen, en el muslo, a nivel del brazo y dependiendo del fármaco pueden usarse de forma diaria o semanal. Algunos ejemplos de estos agonistas incluyen la exenatida, la liraglutida, la semaglutida, que también se conoce con su nombre comercial de Ozempic, y también tiene una formulación vía oral. ¿Cuál es el mecanismo de acción de estos fármacos? Los agonistas GLP-1 actúan imitando una hormona intestinal llamada GLP-1, que es una de las hormonas incretinas que discutimos previamente. Estas se unen a su receptor a nivel de la célula beta del páncreas, activando una proteína G que aumenta los niveles de AMP cíclico. Esto activa a su vez vías intracelulares que permiten que haya entrada de calcio y ya sabemos que cuando hay entrada de calcio esto permite que haya liberación de insulina de la célula beta del páncreas. Pero lo más importante es que este efecto depende de los niveles de glucosa en sangre, por lo que solo hay liberación de insulina cuando los niveles de glucosa están elevados. Además, otro de los efectos principales es que disminuyen la secreción de glucagón por medio de las células alfa del páncreas y retrasan el vaciamiento gástrico, aumentando la saciedad, y es por eso que uno de los efectos secundarios es la disminución del peso. ¿Cuáles son las características clínicas de estos fármacos? Estos pueden llegar a disminuir los niveles de hemoglobina glicosilada entre un 0.5% hasta un 1.5%. También está su contribución en la pérdida de peso, pueden llegar a disminuir el peso corporal entre un 5 a un 10% y no hay riesgo de hipoglicemia, por lo que ya mencioné previamente, de que esto sí aumenta la secreción de insulina, pero solamente cuando los niveles de glucosa están elevados. Pasaremos a hablar sobre los efectos adversos más importantes. Los primeros son los síntomas gastrointestinales clásicos, náusea, vómitos, aumento de la sensación de saciedad, que eso se produce por el retraso del vaciamiento gástrico, como ya lo mencionamos. Pero otros efectos más importantes son el potencial riesgo de pancreatitis. Por eso estos fármacos deben evitarse en pacientes que tienen antecedentes de pancreatitis crónicas y hay que vigilar a esos pacientes por dolor abdominal intenso. También ha habido una asociación con el cáncer de páncreas, aunque no hay evidencia definitiva de causalidad. Hay también un potencial riesgo con el cáncer medular de tiroides, que esto se ha hecho más en estudios con animales más que en seres humanos. Pero existen ciertas contraindicaciones. En pacientes que ya tienen trastornos de motilidad gastrointestinal no se deben administrar estos fármacos.
Tampoco, como ya lo mencioné, se deben administrar en pacientes con pancreatitis crónicas o antecedentes familiares de tumores pancreáticos, y obviamente tampoco se administran en pacientes con antecedentes de cáncer medular de tiroides o el síndrome MEN2. Continuaremos hablando sobre los inhibidores de la dipeptidilpeptidasa 4 o los inhibidores DPP4. Estos fármacos son medicamentos que actúan potenciando el efecto de las incretinas. Hay diversas formulaciones vía oral e incluso hay combinaciones con la metformina. Algunos ejemplos de estos fármacos incluyen la sitagliptina, la saxagliptina, la linagliptina. ¿Y cuál es el mecanismo de acción? Estos actúan de forma indirecta potenciando el efecto incretínico endógeno al inhibir la enzima DPP4. Acordémonos que esta enzima se encargaba de degradar las GLP-1 y la GIP. Y al hacer esto va a haber un aumento indirecto en la secreción de insulina, va a haber una disminución en la secreción del glucagón y también tiene un efecto sobre el vaciamiento gástrico. ¿Cuáles son las características clínicas de estos fármacos? Estos son capaces de disminuir los niveles de hemoglobina glicosiladas entre un 0.5% y un 0.75%, además de que se consideran neutros en el peso, porque no hay ni disminuciones en el peso ni hay aumento de peso al estarlos utilizando. Tampoco hay riesgo de hipoglicemia, ya que estos solamente ayudan a la secreción de insulina cuando los niveles de glucosa se encuentran elevados. Los efectos adversos de estos fármacos son casi similares a los agonistas de los GLP-1. Hay síntomas gastrointestinales como diarrea, estreñimiento, aumento de la sensación de saciedad. Hay también un potencial riesgo de pancreatitis, pero también pueden haber otros síntomas como aumento de dolores articulares, mareos, dolor de cabeza, nasofaringitis. También existen ciertas contraindicaciones importantes para estos fármacos que incluyen pacientes que tienen una insuficiencia hepática o una insuficiencia renal o que hay alguna hipersensibilidad con alguno de los componentes del fármaco. El siguiente grupo de fármacos que vamos a discutir son los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa. Pero antes de hablar de estos fármacos es importante conocer el mecanismo por el cual la glucosa que se filtra a nivel renal se reabsorbe hacia la sangre. En esta primera imagen nosotros tenemos representado la luz tubular, las células que se encuentran a nivel de la porción S1 del túbulo proximal y las células que se encuentran a nivel de la porción S3 del túbulo proximal de los riñones. A nivel de estas células nosotros podemos observar un cotransportador. Se le denomina así porque es capaz de transportar tanto glucosa como sodio hacia el interior de la célula. Hay dos cotransportadores a nivel del túbulo proximal. El SGLT2, que reabsorbe aproximadamente un 90% de la glucosa de la luz tubular, y el SGLT1, que también se encuentra en el túbulo proximal, que reabsorbe aproximadamente un 10% de la glucosa y el sodio. Después esta glucosa puede entrar al fluido intersticial a través de transportadores GLUT2 y GLUT1, y el sodio puede hacer esto a través de la bomba sodio-potasio ATPasa. Ahora, ¿cuál es el mecanismo exacto de los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa? Como su nombre lo indica, estos inhibidores van a actuar justamente en estos cotransportadores, los SGLT2. Al inhibir este cotransportador, hace que esta glucosa que normalmente entraría, se reabsorbería, se quede a nivel de la orina, la luz tubular. Tanto la glucosa como el sodio son moléculas osmóticas, lo que va a producir una diuresis osmótica, o sea que la glucosa y el sodio van a arrastrar agua y todo eso se va a eliminar en la orina. ¿Qué produce eso? Que haya una reducción no solo de los niveles de glucosa, sino que también haya una diuresis osmótica, una disminución del volumen plasmático, que esto va a ayudar a pacientes que, digamos, tienen hipertensión arterial a reducir
los niveles de presión arterial. Por eso es que es uno de los fármacos que se indica especialmente en pacientes que además de tener diabetes también padece de hipertensión arterial. También es un fármaco que ayuda a reducir la presión arterial sistólica, como ya lo mencioné, y a un descenso en el peso corporal. Ahora continuaremos hablando de los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa o SGLT2. Estos vienen en diferentes presentaciones, que pueden ser presentaciones donde el fármaco viene solo o viene en combinaciones como con metformina de liberación prolongada. ¿Cuáles son algunos ejemplos de estos inhibidores del cotransportador? La dapaglifosina, la empaglifosina, la canaglifosina. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Es, como ya lo mencionamos antes, una inhibición reversible del cotransportador sodio-glucosa SGLT2 que se encuentra en el túbulo proximal del riñón. Esto ocasiona que haya una menor reabsorción de glucosa en el túbulo contorneado proximal y que esa glucosa y ese sodio se eliminen a través de la orina, lo que produce glucosuria y poliuria, ¿verdad? Y una diuresis osmótica que arrastra agua. ¿Cuáles son las características clínicas entonces de estos fármacos? Estos pueden llegar a reducir los niveles de hemoglobina glicosilada en un 0.6%. Se recomiendan principalmente en pacientes jóvenes sin insuficiencia renal significativa. ¿Por qué es importante mencionar que no tengan insuficiencia renal? Porque estos fármacos dependen del filtrado renal para funcionar. Cuando hay estadios avanzados de enfermedad renal crónica, disminuye la cantidad de glucosa que es filtrada, por lo que estos medicamentos pierden la eficacia para bajar la glucosa. También se ha asociado que favorecen la pérdida de peso, disminuyen la presión arterial porque hay una disminución del volumen plasmático, también disminuye el riesgo de la mortalidad cardiovascular porque además de disminuir la presión arterial, el volumen plasmático, disminuye la sobrecarga que hay a nivel cardíaco. ¿Cuáles son algunos de los efectos adversos? Principalmente el de las infecciones del tracto urinario o infecciones genitales. ¿Por qué? Porque acordémonos que se elimina glucosa a través de la orina. Esto puede favorecer el crecimiento bacteriano o el crecimiento de algunos hongos. Entonces hay que evaluar si se administran estos fármacos en pacientes que sufren de infecciones del tracto urinario recurrentes. También un efecto adverso es la deshidratación, porque acordémonos, hay una diuresis osmótica, se está eliminando tanto glucosa como sodio y agua a través de los riñones. Entonces, esto produce que hay un riesgo de deshidratación. También hay un riesgo de cetoacidosis diabética grave, y esto es importante mencionarlo, porque en estos pacientes hay un riesgo de una cetoacidosis euglicémica. ¿A qué se refiere eso? Que nosotros sabemos que se elimina glucosa a través de la orina. Eso va a ocasionar que el cuerpo disminuya la producción de insulina. En pacientes, por ejemplo, en ayuno prolongado, en dietas cetogénicas, por ejemplo, esa disminución de la glucosa, esa disminución de la insulina va a ser como un desencadenante para que aumenten los niveles del glucagón. Y el glucagón va a ocasionar que aumenta la gluconeogénesis hepática y que se busquen otras fuentes de energía para intentar aumentar los niveles de glucosa. ¿Y cuáles son esas fuentes de energía? Los ácidos grasos, ¿verdad? Entonces va a haber un aumento de la lipólisis, va a haber aumento de los ácidos grasos libres. Eso puede llevar a la formación de cuerpos cetónicos y a que se desarrolle una cetoacidosis diabética grave. También se ha asociado a algunos estudios que puede haber una relación entre el uso de estos inhibidores con el cáncer de mama y el cáncer de vejiga. Pero es importante mencionar que la evidencia actual todavía no confirma si hay un riesgo carcinogénico claro o no. ¿Cuáles van a ser las contraindicaciones importantes de estos fármacos? Entonces,
pacientes con enfermedad renal crónica, ya sea estadio 3 o 4, por lo que ya mencionamos antes. Estos fármacos dependen del filtrado glomerular, y si el filtrado glomerular está disminuido, va a estar disminuido la cantidad de glucosa que se filtra a nivel renal y la eficacia de estos fármacos va a disminuir. También va a estar contraindicado en pacientes con infecciones recurrentes del tracto urinario. El último grupo de fármacos que vamos a discutir son los inhibidores de la alfa-glucosidasa. Dos ejemplos de estos son la carbosa y el militol. ¿Cuál es el mecanismo de acción principal de estos fármacos? En condiciones normales, los carbohidratos complejos se degradan en glucosa por medio de una enzima, que es la alfa-glucosidasa. Esta enzima se encuentra en el borde en cepillo, expresado por células epiteliales del intestino. Estos inhibidores van a inhibir esta enzima, lo que va a producir un retraso y una disminución en la absorción intestinal de glucosa. Además, va a haber una disminución en la degradación de los carbohidratos, lo que resulta especialmente útil para controlar los picos de hiperglicemia postprandial. ¿Cuáles son las características clínicas? Estos fármacos pueden llegar a disminuir la hemoglobina glicosilada en hasta un 0.8% y además no implican un riesgo para producir hipoglicemia. Y los efectos adversos giran en torno a su mecanismo de acción, ya que al haber una disminución en la degradación de los carbohidratos, estos van a llegar al colon y van a ser fermentados por bacterias del colon, lo que va a producir un aumento de la flatulencia, de la diarrea y de la distensión abdominal. Hay dos contraindicaciones importantes de estos fármacos. La primera es la insuficiencia renal grave y la segunda es la enfermedad inflamatoria intestinal. Y recuerda, entender los antidiabéticos es solo parte del tratamiento. En el próximo video hablaremos sobre la insulina, cómo funciona y cuándo utilizarla. Nos vemos en el siguiente video.